Y le invito a abrir la Biblia en Lucas capítulo 12. Hoy día vamos a estudiar desde el versículo 35 y vamos a estudiar hasta el versículo 48. Vamos a ver un tema muy importante, muy interesante. Siempre es importante hablar y la Escritura nos habla mucho de la preparación que el cristiano tiene que tener, que tenemos que tener para la venida, para el rapto de la iglesia, para el momento en que Jesús viene por nosotros. Si tú recuerdas bien, la semana pasada nosotros vimos que una persona llegó a Jesús, ¿se recuerdan? Jesús está entre una gran multitud y que allí llegó una persona como pidiéndole a Jesús que pudiera decirle a su hermano que partiera la herencia con él. ¿Recuerdan? Y Jesús no aceptó ese tema, porque es importante entender que Jesús vino a hablarnos de cosas eternas. No, es algo importante eso de recalcarlo, porque es fácil caer en el error. Mucha gente ha mirado a Jesucristo como, por ejemplo, como el primer comunista, que anduvo como quitándole a los ricos, repartiéndole a los pobres. Eso jamás Jesús lo hizo, nunca. Eh, y lo que él a partir del hecho que ocurrió entonces con esta persona que llegó a pedirle, a darle esta solicitud, es que el Señor Jesucristo se centró en el corazón de esa persona y el corazón de esa persona había codicia, había codicia. El problema para Jesús es ese, es en nuestro corazón. La verdad es que a partir de eso Jesús empezó a enseñarnos una parábola, si ustedes recuerdan, le refirió esa parábola de un hombre rico que había producido mucho, ¿recuerdan? Y que él pensaba dentro de su corazón, he producido tanto que voy a tener que ampliar los graneros y qué sé yo, y luego de eso voy a disfrutar y le voy a decir a mi alma, gózate, tienes bienes guardados por muchos años, tienes una buena jubilación, por decirlo de alguna manera, come y bebe y regocíjate. Pero lo que este hombre no sabía en esta parábola, en esta historia, era que Dios venía a pedir su alma y él había descuidado el área más importante y más trascendente del hombre, que es cuidar y guardar su alma, y eso es lo inmortal. Lo corporal, lo físico es mortal, pero el alma es inmortal, y esa alma va a ser recubierta de un nuevo cuerpo cuando seamos glorificados, cuando seamos glorificados, nuestra vida sea glorificada. Va a ser transformado nuestro cuerpo, lo vamos a ver. Pero esta persona había sido, pese a haber sido una persona aparentemente muy exitosa, muy respetuosa, porque le fue bien en la vida, de acuerdo a la percepción y bajo el lente humano, ¿no? Jesús menciona en esta historia como alguien necio, porque dejó de lado su relación con Dios, ¿ya? Y es importante recalcar, y nuevamente lo quiero recalcar, que Jesús jamás habló contra las riquezas. De hecho, hubo gente rica que siguió a Jesús, ¿ya? José de Arimatea era un hombre rico, siguió a Jesús, siguieron a Jesús muchas personas que tenían dinero, bastante dinero. Entonces, Jesús no habló de eso, no habló de lo que era malo ser rico. El punto de Jesús es dónde está mi corazón, cuál es mi prioridad, para qué vivo en este mundo, cuál es mi razón de vivir. Entonces, cuando yo vivo para las cosas de este mundo y no vivo para Jesús, estoy desenfocado, completamente y absolutamente desenfocado. Y a partir de eso, entonces, el Señor Jesucristo en el verso 22 ya después se dirigió a sus discípulos y dijo, por por todo esto yo les digo, no se afanen. Entonces, hay dos enseñanzas importantes que vimos la semana pasada. Primero, que nosotros podamos entender y cuidarnos de la avaricia. Y lo segundo, que nos cuidemos de los afanes de esta vida, de no caer en lo que cae la gente que no conoce a Cristo, finalmente, que es finalmente buscar por todos lados y priorizar cosas que Dios no quiere que prioricemos. No digo que no son importantes, no quiere decir que yo voy a dejar de trabajar, que yo voy a tal vez dejar
de preocuparme en el sentido de proveer para la casa. No, no, no ese es el punto. El punto es, ¿dónde está mi corazón? ¿Ves? Y a partir de eso, a partir de ese contexto, Jesús dice, más buscad primeramente el reino de Dios, porque el Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. La prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora bien, Jesús en este contexto, ¿por qué quise hacer esta introducción tan larga? Porque ese es el contexto en el que el Señor sigue enseñando. Y mira lo que dice en el verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando regrese y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces, en este contexto, el Señor Jesucristo nos sigue enseñando la importancia de vivir para Él. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor Jesucristo viene por nosotros. Y cuando nosotros tenemos esa esperanza de que Jesucristo viene con nosotros, viene por nosotros, entonces nosotros nos purificamos, nosotros nos santificamos, nosotros vivimos el día a día esperando ese momento, esperando ese regreso. Y ese es un tema, una cosa, un asunto inminente, que Jesucristo viene y viene pronto. La expresión estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas es una expresión como que en nuestro contexto es como arremánguense arremángate la camisa, arremángate el suéter, arremángate, es decir, alístate, prepárate, está listo para cuando venga tu Señor. Eso quiere decir esta expresión, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estar listos, estar preparados. Y este pasaje tiene muchas palabras relacionadas a esto, a estar preparado, a estar velando, a no perder el tiempo en cosas que no nos van a dar más allá de este mundo. Y las cosas de este mundo van a perecer, tienen una fecha de vencimiento. Cuando tú compras algo en el supermercado, tú ves atrás y dice fecha de vencimiento. Así es este mundo y así son las cosas de este mundo. Tienen una fecha de vencimiento. Tu trabajo se terminará, tu cuerpo se desvanecerá, este cuerpo material va a ir a la tierra, tu dinero no lo vas a llevar al lugar, a la eternidad, tus cosas tal vez lo va a disfrutar gente que nunca pensaste que lo iba a disfrutar. Y vuelvo a insistir, el punto no es no preocuparme de mi jubilación, no preocuparme del día a día, del sustento. El punto está en que estemos preparados y estemos atentos y sepamos que lo más importante y prioritario es preparar tu alma, porque no seamos como la historia de ese hombre rico necio que pensó, voy a disfrutar mi jubilación y todo. Y voy a gozarme, ¿no? Es como la filosofía de este mundo. La filosofía de este mundo es comamos y bebamos que mañana vamos a morir. No vive para las cosas eternas, pero nosotros, hermanos, como discípulos de Jesús, hemos sido llamados a santidad, hemos sido llamados a caminar, a seguir a nuestro Maestro, y tenemos que prepararnos porque Él va a regresar por nosotros. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, que lo hacemos una vez al mes, ¿se acuerda? Pablo nos dice que el Señor Jesucristo la noche que fue entregado tomó pan, lo partió, qué sé yo, comieron, después la copa, y dijo que teníamos que hacer esto en memoria de Él, porque haciendo eso, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. O sea, a sus discípulos, a los discípulos los preparó, pero mucho en estos temas, de estar preparado cuando venga el Señor. Entonces, es un tema requete importante, hermano, entonces tenemos que estar nosotros atentos, atentos. Tenemos que estar ceñidos nuestros lomos, lámparas encendidas. Lámparas encendidas, es decir, velando, atento. ¿Por qué? Porque Cristo viene en cualquier minuto, en cualquier momento por nosotros.
Y sabes que ya estamos viendo bueno, señales ya no, para que venga el Señor Jesucristo nos falta ninguna. Profecías para que se cumplan para el rapto de la iglesia nos falta absolutamente ninguna. Este tiempo que estamos nosotros viviendo es un tiempo simplemente de, de gracia, es un tiempo de puertas abiertas para la salvación todavía de la gente. Pero este tiempo va a llegar al final y sabes que estamos viviendo estas cosas que están sucediendo hoy en día con esto de la pandemia, con esto de tantas cosas que están ocurriendo y sabes que están cada vez las leyes del Estado cada vez más alejadas de la palabra de Dios, cada vez más las murallas del mundo, de los países se están cayendo y va a haber una unidad que muchos ven como buena, pero esa unidad va a llevar a que el anticristo aparezca. Pero antes nos vamos nosotros, vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, familia, tenemos que estar preparados. Este es un llamado de Jesucristo, es un llamado para que tú y yo estemos atentos, estemos en sus marcas. ¿Has visto las carreras de los atletas cuando están agachaditos así, con sus zapatillas de clavo y todo? Así tenemos que estar nosotros. Cuando uno trabaja y cuando uno se va a la hora del trabajo le dicen, este tiene zapatillas con clavo. Es como que viene, ¡pa!, se va. Pero así tenemos que estar nosotros para el Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados y tenemos que ser zapatillas con clavos como cristianos. Tener zapatillas con clavos, que el Señor nos viene a llamar y ¡pum!, nos vamos. Tenemos que tener zapatillas con clavos, zapatillas puestas, en sus marcas, listos y fuera. Listos para poder salir, para poder correr. Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, fíjense ustedes entonces que acá la actitud es estar ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas y ser semejantes a hombres que guardan que su Señor regrese de las bodas. ¿Ya? Esta es una historia de personas, de servidores que están esperando que su Señor regrese, que se fue a una boda y que tiene que regresar y no sabe la hora. Y eso es muy interesante. Estas personas la actitud que tenemos que tener nosotros como creyentes es aguardar a que nuestro Señor regrese. Tener esa actitud de poder decir, vamos a esperar a nuestro Señor, lo estamos esperando ya. Y eso es algo muy importante, una actitud que nosotros tenemos que tener como cristianos, de estar atento, de estar preparado, y va a ser más que feliz ese momento a los cuales cuando venga el Señor nos halle velando, aunque venga en la segunda vigilia, dice, o tercera vigilia. La noche antiguamente se partía en 4 vigilias. Entonces, aunque fuera en la madrugada que viniera, vamos a estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y es más, dice, cuando llegue y llame, le abren enseguida. O sea, nosotros vamos a estar, la persona que se prepara, el rapto de la iglesia no lo va a pillar pajareando, como decimos en chileno. No nos va a pillar así como de sorpresa, sino que nos va a encontrar conscientes de que esperábamos ese momento, no nos va a tomar por sorpresa, porque nos estábamos preparando, ¿verdad? Entonces, qué importante es esta actitud de poder estar preparados, hermanos. Y hermanos, ¿te estás preparando? ¿Estás preparándote para este momento? Y si lo estás haciendo, ¿cómo nos tenemos que preparar para este momento, ¿no? Tan importante que es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Yo no caigo en la discusión pequeña de que dicen que el rapto no aparece como palabra. En alguna versión aparece la palabra rapto de las escrituras más antiguas, pero rapto, arrebatamiento es el evento en que el Señor Jesucristo viene por su iglesia a sacarnos de este mundo. Y ese es un momento que se va a producir en cualquier instante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Los devocionales los estamos haciendo en este
Hermoso libro. Vamos al versículo 16. Vamos desde el 13, ¿ya? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto es bien importante, o sea, si creemos eso, si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su obra completa, en que el Señor vino, murió y que resucitó al tercer día, así también tenemos que creer esta gran verdad, esta verdad, esta promesa. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y mira el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El regreso de Jesús por su iglesia es algo que nos produce y nos debe producir esperanza y alegría y aliento a nuestro corazón. Nos debe producir eso, no temor, no miedo. Me acuerdo que cuando chicos metían miedo con el rapto de la iglesia. Pero no es para que yo tenga miedo, es para que yo tenga esperanza. Esto me da esperanza, porque si Jesús murió y resucitó y lo cumplió, tal cual como lo decía la Escritura, tal cual como Él le ha dicho tantas veces a sus discípulos, voy a morir y voy a resucitar. Si los discípulos hubieran creído esa promesa de Jesús, que iba a morir y a resucitar, hubieran estado tranquilos. ¿Cuántas cosas hubieran evitado que pasaran después? Desaliento, desánimo. Lo mismo pasa hoy día. Si nosotros creemos que Jesús va a regresar y ponemos nuestros ojos y fe en eso, entonces no importa lo que pasa a nuestro alrededor, no importa las cosas que estén ocurriendo a nuestro alrededor, tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza, y cuando un familiar se va y parte de este mundo, o un hermano en Cristo parte de este mundo, que ha puesto su fe en Cristo, nos entristecemos, sí, pero no como el mundo, no con desesperación, sino con esperanza, con fe de que vamos a volver a vernos. Pero lo más importante, vamos a ver a Jesús, el motivo por el cual tú y yo vamos a llegar al cielo, la razón por la cual tú y yo vamos a llegar al cielo. Jesús, su persona, y el cielo va a girar en torno a él. Él va a ser el centro de la vida en el cielo, digno de adoración. Entonces, el esperar a Cristo nos da esperanza, el esperar a Cristo nos da además aliento, y eso también debe movernos hacia la santidad, que nosotros podamos vivir en santidad, porque Él viene pronto, tenemos que estar preparados para ese momento. Ahora, quiero aprovechar el momento para entregarles algunas diferencias, porque hay gente que confunde el rapto de la iglesia con la segunda venida de Jesucristo, y quiero darte algunas, hay muchas diferencias, pero algunas, porque quiero avanzar en el estudio, pero quiero hacer este paréntesis, que yo creo y considero que es importante que sepamos como cristianos. La diferencia que hay entre el rapto de la iglesia o el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, que muchos confunden. Y te voy a dar 4 diferencias, hay más, pero te voy a dar 4. Primero, en el rapto de la iglesia, Jesús viene por su iglesia, por ella, ¿cierto? Eso está en lo que acabamos de leer, en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. En cambio, en la segunda venida, Jesús viene con su iglesia, Apocalipsis 19, con su iglesia. ¿Se entiende? El rapto, Jesús viene por ella, se la lleva, luego arriba las bordas del cordero y todo eso, mientras abajo están los 7 sellos y toda la cosa, y todo lo que ocurre, el anticristo y todo lo demás, y luego Jesús regresa con su iglesia a reinar. Primera diferencia. Segunda diferencia. En el rapto somos recibidos por Jesús en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:17.
¿cierto? Y nos reuniremos con Jesús en las nubes. Él desciende desde el cielo, desde su cielo, y desciende a nuestras nubes, a la atmósfera, a las nubes. En la segunda venida, en cambio, Jesús no se queda en las nubes, sus pies tocan la tierra, tanto que dice que se posa sobre el monte y parte ese monte. En Zacarías capítulo 14, versículo 4, aparece esto. Sus pies tocan la tierra. Ahí hay otra diferencia. Tercera diferencia. El rapto, solo sus discípulos oiremos el sonido de la trompeta y le veremos. Lo recibiremos en las nubes, ¿sí? Esa trompeta de Dios que menciona 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18, esa trompeta, nosotros solamente la vamos a oír, nadie más la va a oír. En cambio, en la segunda venida, dice Mateo 24:30, que todo ojo le verá. En el rapto ¿se entiende? En el rapto de la iglesia, solo los cristianos, los creyentes en Jesús, vamos a escuchar la trompeta y lo vamos a ver, nadie más. En cambio, en la segunda venida, todo ojo le verá. ¿Ya? Otra gran diferencia. No es el mismo evento. Y cuarto lugar, y esto yo creo que igual es importante. El rapto, para el rapto nadie sabe ni el día ni la hora en que se va a producir. Eso dice 1 Tesalonicenses 5:2, 2 de Pedro 3:10. En cambio, la segunda venida tiene fecha concreta y fecha clara. ¿Y cuándo será? Después de los 7 años de tribulación. Al final de los 7 años de tribulación es la segunda venida. Por lo tanto, esa fecha está clara. ¿Cierto? Es decir, apareciendo el anticristo, vienen los 7 años de tribulación y viene la segunda venida. Entonces, hay muchas diferencias y no podemos confundirnos con eso. El rapto de la iglesia es para justamente su iglesia, es para lo que hemos creído en Cristo. Luego se cierra el capítulo con su iglesia, se abre el capítulo con Dios trabajando ahora con su pueblo Israel durante esos 7 años de tribulación y luego regresa a Jesucristo para reinar por 1000 años, ¿verdad? Entonces, quería dejar claro eso, hermano, quería dejar claro lo del rapto y la segunda venida porque me interesa que no seamos ignorantes de estos temas y sepamos bien a quién esperamos y por qué nos tenemos que preparar, porque esperamos a Cristo. Las personas que piensan que nosotros vamos a pasar la tribulación no están esperando a Cristo, están esperando al anticristo. Pero nosotros esperamos a Cristo, su manifestación, ese momento glorioso en que Él viene y en las nubes nos encontramos con Él. Y para ese momento tú y yo nos tenemos que preparar. Para ese momento tenemos que estar haciendo lo que nos corresponde hacer. Ahora, verso 39, una advertencia importante. Antes, versículo 37 me llama mucho la atención porque dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, ¿no? De cierto que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Qué maravilloso! Nosotros, los siervos de Jesús, los que tenemos que servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, nos va a hacer sentar en una mesa con Él y Él nos va a servir la cena. ¿No será mucho? ¡Qué maravilla! Somos nosotros los que tendremos que servirle a Él, somos nosotros los que tendríamos que pararnos a servirle a Cristo cuando estemos en el cielo. Pero Él va a ponerte en una mesa gigante con todos los santos y Él nos va a servir. Es el amor de Cristo. Él está preparando un lugar para nosotros. Qué increíble, qué cercanía, qué comunión, qué amor tiene el Señor por nosotros, que va a permitir ese momento glorioso arriba. Ahora, versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría
ciertamente, y no dejaría minar su casa. Mira qué importante, qué importante. Nosotros no sabemos ni la fecha, ni el día, ni la hora en que Jesús va a regresar por su iglesia. Nosotros no lo sabemos. No hay una fecha. Y si alguien ha dado fecha durante la historia de la humanidad, muchos han dado algunas fechas. La verdad es que no es lo que enseña la Escritura. El Señor dice que nadie sabe el día ni la fecha. Dice el versículo 2 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Un ladrón no avisa cuándo va a llegar, ¿cierto? No avisa. No, el ladrón no te llama a tu casa, te dice, aló, ¿vas a estar hoy día en casa para poder ir a robarte? No, o sea, él llega y sin previo aviso, llega. Bueno, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento va a ocurrir así, de esa manera. Va a venir en cualquier momento. Entonces, pero si nosotros supiésemos a la hora que vendría el ladrón a robarnos, ¿qué haríamos? Nos prepararíamos, ¿cierto? Y acá me gusta ese énfasis de Jesús. Ciertamente, ciertamente, no dejaría que su casa entraran a robar, ¿cierto? Si supiéramos. Bueno, con esa misma actitud, si el Señor viene, ciertamente tenemos que estar preparados. Tenemos que prepararnos para ese momento. Jesús está enfatizando aquí una y otra vez que su venida no nos puede tomar por sorpresa. No nos puede tomar por sorpresa y desprevenidos como discípulos. O, como decimos en buen chileno, pajaroneando con las cosas de este mundo. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar, nuestra actitud y el llamado que Cristo nos está haciendo es estar en constante vigilia, en constante preparación, siempre atento, con los ojos bien abiertos, observando los tiempos en los que estamos. Los religiosos de la época de Jesús no fueron capaces, pese a tener la ley, de distinguir los tiempos y rechazaron al Mesías que Dios les envió. Que no cometamos nosotros el mismo pecado. De estar pensando, bueno, el Señor no viene nunca. Mi abuelita estaba hablando de la venida del Señor y toda esa cosa. Hoy muchos tienen por tardanza la venida del Señor y ¿sabes qué? Y hay muchos que se burlan y tristemente he oído cristianos o que se autodenominan cristianos burlarse de esta doctrina, de esta enseñanza del rapto, del arrebatamiento. Se burlan. Otros dicen, no, si falta tanto todavía. Esa no es la actitud de un creyente. Acabamos de leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y sabes que cuando Pablo lo escribió, dijo algo importante en el versículo 15. Luego dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, el apóstol Pablo en ese tiempo, cuando fue escrita esta carta, más de 2000 años atrás, estaba esperando el rapto de la iglesia, estaba preparado. Esa es la actitud del cristiano. ¿Y sabes qué? Muchos para atrás a lo mejor durmieron, o sea, se fueron de este mundo a la presencia del Señor con esa misma esperanza de que el Señor venía por ellos en ese momento, en esos años. Y esa es la actitud de fe de una persona. La Escritura dice que los hombres de fe, en Hebreos 11, muchos de los hombres de fe, o todos los hombres de fe del Antiguo Testamento, muchos de ellos no recibieron las promesas que se les hicieron, pero murieron esperando esas promesas. Y finalmente esas promesas llegaron a tiempo, años después, pero murieron con esa confianza. El Señor puede venir hoy, pero si no viene hoy, estemos preparados para que venga el otro año.
Si no viene el otro año, estemos preparados para que venga a lo mejor más adelante. Y si nos pilla la muerte física, si nos toca fallecer antes, partir a la presencia del Señor, entonces tenemos que entender algo, mis hermanos. Tenemos que seguir teniendo la misma fe y esperanza, porque el Señor sí va a venir por su iglesia. Entonces, hermanos, no seamos negligentes, estemos preparados y no seamos como estas personas que nos menciona Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos ahí. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? La que el Señor Jesucristo nos está llamando a tener. Estar preparados. Y no ser como estas personas que algunos tenían por tardanza la promesa de la venida del Señor. ¿Y por qué Jesús no ha venido? Aquí está la razón, en 1 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9, perdón. Porque el Señor es paciente, porque no quiere que nadie perezca, porque quiere que todos vengan al arrepentimiento, porque desea que este mundo sea salvo. Solamente por su paciencia, no por otra cosa. Pero la puerta se va a cerrar. Viene el rapto y la puerta de la gracia y salvación por gracia se cierra. Se cierra. Entonces el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza. Ahora, entonces, mira lo que dice el verso 40, volviendo a Lucas 12. Vosotros pues también estad preparados, otra vez, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, el llamado de Jesús es a no bajar la guardia, hermanos, a no bajar la guardia, a estar atento, atento. Hoy puede venir, hoy puede venir. Si nos da el día de mañana la vida, podrá venir mañana. Alguien dijo ahí que tenemos que vivir como si Cristo murió ayer, resucitó hoy y viene mañana. Esa es la actitud de estar preparado. A la hora que no pensemos, va a venir. Eso es tremendamente importante. Va a venir en cualquier momento. Ahora, ¿cómo nos tenemos que preparar? ¿Cuál es la manera de prepararnos? Vamos al versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Bueno, aquí vemos Pedro siempre, él es un líder, ¿no? Innato, un líder innato que el Señor Jesucristo trabajó y que se transformó después en un líder lleno del Espíritu Santo de la primera iglesia, ¿ya? Pero siempre está Pedro así como, no se queda callado, siempre pregunta y está bien. En algún momento su boca lo traiciona y ahora dice, Señor, la parábola que tú hablaste, esta que estás enseñando tú, esa del hombre rico también, ¿es para nosotros también? Y el Señor Jesucristo no solamente le responde que sí, sino que le responde, además, Pedro, ustedes tienen una mayor responsabilidad. Mira lo que dice la respuesta de Jesús. En el verso 42, y le dijo al Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquí hay primero, el Señor responde a Pedro y le dice, no solamente sí es para ustedes esta enseñanza, sino que además nos muestra dos casos distintos. El primero de ellos, el que acabamos de leer, el mayordomo fiel y prudente. Un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Una persona que sirve, que está ahí
dispuesto a atender a su amo. Dice. Y hay dos palabras que son importantes, fiel y prudente. Entonces, ¿cómo podemos esperar al Señor Jesucristo y estar preparados teniendo estas dos características en nuestra vida? Siendo fieles al Señor. Es lo primero, siendo fieles. Qué importante es eso. Fiel a su palabra, fiel a sus mandamientos, fiel en amor, sirviendo a Cristo, haciéndolo con fidelidad, siendo fieles, cumpliendo lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Sabes qué? El Señor no nos va a pedir cuentas a ver cuántos vinieron a Cristo por tu vida, cuánto es la cantidad, sino que si fuimos fieles en hacer lo que Él te mandó a hacer. Él te ha dado dones, Él te ha dado talentos. Y va a venir, y en el tribunal de Cristo te va a pedir cuentas por eso. ¿Qué tan fiel fuiste? El primer concepto importante para estar preparados es que nosotros tenemos que ser fieles. Si eres fiel al Señor, ya tienes un punto asegurado, ya estás preparándote. Pero si eres infiel, es decir, en tu corazón Jesús no es lo principal, y compartes el lugar de Cristo con otras cosas, estás siendo un discípulo infiel. La fidelidad a Dios es muy importante. Y el segundo concepto acá es prudencia. Una persona, un creyente, nosotros los cristianos, somos prudentes. La prudencia significa llegar hasta cierto límite. Siempre ser avisado. Eso tiene que ver con la prudencia, es ser avisado. Prudente significa observar el peligro y apartarse del peligro. ¿Te fijas? Entonces, si nos estamos preparando para el regreso de Jesús, tengo que ser capaz de, por medio de las Escrituras, observar cuando algo me va a llevar a una situación de alejamiento de Dios. Dos conceptos para mí muy importantes que Cristo está mencionando: fidelidad y prudencia. Y esta historia que Jesús cuenta de este mayordomo que tiene estas dos características, dice que el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración. Es decir, alguien que está listo, que está atento. ¿Qué va a pasar con esa persona que es fiel y prudente, que está listo para darle la ración a su Señor? Dice que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, va a recibir recompensa. Nosotros vimos la semana pasada que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y allí se van a ver los motivos, las motivaciones por las cuales yo hacía las cosas. Van a ver esa prueba de fuego a mi vida, a mi corazón. Y allí van a haber recompensas también. Y fíjate que es importante porque a las personas que aman la venida de Cristo van a recibir una corona bien especial. Mira, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Vamos a leer desde el 6. Esta carta Pablo la escribió ya cerca de despedirse de este mundo e ir a la presencia del Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mira qué importante. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Tal vez tú sabes que Cristo va a venir, pero ¿amas ese momento?
¿Amas ese momento? Tal vez tienes claro que Cristo va a venir, hermano, pero ¿amas ese encuentro? Si tú eres de los que amas su venida, vas a vivir como Pablo. Vas a pelear la buena batalla, vas a correr la carrera, vas a guardar la fe, vas a ser fiel, vas a ser prudente, te vas a preparar. Y si eso ocurre, vas a recibir la corona de justicia. Ese va a ser tu premio. Lo vas a recibir de manos del Señor. Por eso acá dice, le pondrá sobre todo sus bienes. Es decir, la fidelidad al Señor y lo que tú haces con el Señor. Por eso Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos, porque evidentemente van a haber premios en el cielo. Van a haber recompensas en el cielo. Eso es algo que sí el Señor enseña, la palabra enseña. No es que vayan a haber cristianos de primera y de segunda categoría, pero cada uno va a recibir una recompensa. Y las personas que fueron fieles, prudentes y esperaron el regreso del Señor van a recibir una posición importante, le pondrá sobre todos sus bienes. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso del versículo 45, el caso negativo. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Este es el segundo caso. El primer caso, fidelidad, prudencia y preparación. Es más que feliz esa persona que está preparada, porque el Señor le va a encontrar haciendo lo que tiene que hacer. En cambio, el segundo caso es un siervo que dijo en su corazón, fíjate dónde parte el problema, ¿dónde parte el problema? En el corazón. Ahí está el problema. Si ahí está el problema. Si yo no tengo en el corazón las prioridades en orden, si Jesús no está haciendo lo principal en mi corazón va a ser seducido por cosas de este mundo. Se van a transformar en mis ídolos. Y fíjate que dice acá, ¿qué pasa con esto? El que dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ahí está, el primer problema. El primer problema de este caso es que nunca pensó o nunca esperó el regreso de Jesús. Nunca vivió con esa expectativa en su vida. Y hay una gran diferencia. Porque cuando yo espero la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, me santifico mi vida, busco de Dios cada día, anhelo servir en lo que Él me ha llamado a hacer. Pero cuando en mi corazón digo, no, soy negligente, y digo, no, falta mucho, entonces empiezo a hacer cosas en relación a lo que tengo en el corazón. Si finalmente lo que yo hago es por lo que tengo dentro de mi corazón. Si yo estoy sirviendo al Señor fielmente, si soy prudente, es porque espero la venida de Cristo, espero su regreso, amo su regreso, como Pablo, y corro la carrera legítimamente, con las herramientas que en Cristo tengo. Y tengo mis tiempos de devocional, tengo mis tiempos de oración. Pero cuando yo en mi corazón no estoy esperando el regreso de Jesús, eso también es evidente para afuera. Aunque yo diga, no, si lo estoy esperando, pero las cosas que hago me hablan si tú los estás esperando o no. Porque la persona que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzó a golpear a los criados. Es decir, comenzó a tratar mal a la gente de Jesús. Y muchos tienen esa actitud de decir, ay, estos hermanos que son aquí, que son allá, estos otros hermanos son así, son acá, criticando a la iglesia, criticando a los hermanos. Esa es una actitud de alguien que no cree que el Señor viene pronto. Mira, empieza a maltratar a los demás, porque él no está esperando a Cristo. Luego dice,
y a comer y a beber y a embriagarse. Es decir, no solamente tratando mal a la gente del Señor Jesucristo, a su gente, a su cuerpo, a su iglesia, sino que además se pone a vivir como alguien de cualquier persona del mundo nomás, con la filosofía de comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué va a pasar con esa persona? Finalmente va a venir el Señor del siervo en el día que no espera, el día que éste no espera, porque ese siervo nunca esperó el regreso de su amo, y a la hora que no sabe, porque no tiene idea, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. La salvación es por gracia, ¿sí? Pero van a haber recompensas y algunos van a sufrir una pérdida enorme en esto, aunque van a ser salvos. Eso no tiene ningún cuestionamiento. Pero el que tú esperes y estés preparado a la venida del Señor significa para ti ganancia arriba. Aunque acá significa pérdida, pero ganancia en los cielos. Entonces, ¿cuál de los dos casos somos? ¿Cuál de los dos casos somos? Vamos al verso 47, en esta última reflexión, esta última enseñanza. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Qué importante. Tenemos una gran responsabilidad frente a las enseñanzas de la palabra. Calvary Chapel es una iglesia que enseña las palabras, ¿sí? ¿Cuánto mayor responsabilidad tiene Calvary Chapel? Si yo estoy escuchando la palabra de Dios verso a verso, estoy escuchando las enseñanzas de Cristo, ¿cuánto más responsabilidad tengo de poner por obra lo que estoy escuchando, de ser responsable con lo que Jesús me está entregando día a día en su palabra? ¿Cuánto más? Lo más terrible, hermano, es que aquel siervo, aquel cristiano que conociendo la voluntad de Dios, es decir, ¿qué es conocer la voluntad de Dios? Conocer este libro, conocer lo que aquí está escrito. O sea, aquella persona, aquel cristiano, amigo, amiga, que conoce la palabra, que conoce lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer, no lo hace, dice que va a recibir muchos azotes. Es decir, para que entendamos esto, en el Imperio Romano había delitos que, por ejemplo, las personas recibían 3 azotes, se está hablando en ese contexto. Habían otros que recibían 10, qué sé yo, pero los más graves recibían 40. ¿Entienden? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay una proporción. Que lo que yo voy a recibir en el cielo como recompensa está en proporción con lo que hice en la tierra, de cómo actué en la tierra con lo que Dios me entregó, con mis dones, mis talentos, el llamado, la palabra. ¿Me entienden? Entonces, a mayor conocimiento de Dios y de su palabra, mayor responsabilidad tenemos. ¿Entiende eso? Porque nadie le puede decir a usted en el cielo que no sabía de esto. A partir de esto de hoy día, nadie te va a poder decir, Jesús, tú no vas a poder decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? No me enseñaron bien esto de la venida de Cristo. No, porque ya lo tienes más que incorporado. Entonces, ¿cuál es tu parte ahora? Prepararte como Jesús nos está llamando a prepararnos. Y este es un llamado lleno de amor del Señor Jesucristo, para que tú y yo nos preparemos. Es un llamado, hermanos, a que tú y yo nos podamos preparar, porque el momento del regreso y el retorno de Jesús es inminente, está a las puertas, y no seamos negligentes en decir, bueno, parece que el Señor
tarda mucho en venir. Parece que el Señor no va a llegar. No seamos negligentes, hermano. No seamos negligentes. Necesitamos estar esperando el regreso de Jesús con la actitud correcta hacia Él. ¿Mm? Nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados. ¿De qué manera te estás preparando tú, hermano, hermana? ¿De qué manera te estás preparando? ¿Estás siendo fiel a Él? ¿Estás siendo fiel a Cristo? Te quiero leer un último pasaje, Hebreos 5:11. Acerca de Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El mayor problema de la iglesia es de inmadurez. ¿Y por qué una vida así madura? No porque no haya escuchado sermones o mensajes o estudios, sino porque lo has escuchado pero no los has practicado. Por eso se dice, es difícil explicar, porque pese a han escuchado tantas cosas, se han hecho tardos para oír. No que no hayan escuchado la palabra, sino que no la han practicado. Eso es hacerse tardo para oír. Entonces, hermanos, ¿estás escuchando la palabra? Qué bien, pero ¿la estás actuando? Solo así vas a estar preparado para ese momento. Solo así vas a estar preparado para ese momento del rapto. Si tú estás practicando las enseñanzas de Cristo. Vamos a orar.